Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de un discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Es llamado Santiago, Santiago el Mayor. En realidad el nombre de Santiago proviene del nombre de Jacobo. Es muy importante que veamos que el nombre de Santiago ya fue popularizado en la época después de nuestro Señor Jesucristo. En realidad su nombre era Jacobo. Tenemos otro Santiago que le decimos el menor. No es porque uno sea mayor de edad y el otro sea menor de edad. Eso no nos lo dice la historia, ni tampoco nos lo dice que así lo había nuestro Señor Jesucristo dispuesto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo a Simón sí le dijo, tú te vas a llamar Pedro. Fue al único que le cambió el nombre, o más bien le añadió ese nombre de Pedro. A ningún otro discípulo nuestro Señor Jesucristo le dice que te vas a llamar de otra manera. Solamente se lo dijo a Simón, Simón Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, a ver Santiago Mayor, ven acá, a ver Santiago Menor, vete para allá. Sabemos que Santiago Menor era hermano de Judas el Valiente, o Judas el Robusto, que le decimos Judas Tadeo, porque eso significa Tadeo. Sabemos que Santiago Menor y Judas Tadeo serán parientes de nuestro Señor Jesucristo, primos por parte de San José. Bueno, todo esto que les menciono yo es para que ustedes vayan identificando a los personajes. El nombre de Santiago, entonces, estamos diciendo que viene o se deriva del nombre de Jacob. En la época de nuestro Señor Jesucristo, él les decía Jacob, en el idioma hebreo, no le decía Santiago, y mucho menos Jesús les puso que era Santiago Mayor y Menor. Eso ya fue puesto por los estudiosos, por los teólogos, que le dieron una importancia mayor a este Santiago, a este Jacob. ¿Por qué? Porque era hermano de Juan, y Juan y él eran arregladores de redes según la Sagrada Escritura. En otras versiones pues nos dicen que eran pescadores, los dos, ¿sí? Y que trabajaban ahí en Cafarnaún. Unos dicen que vivían en Cafarnaún, otros decían que eran originarios de Betsaida y que todavía seguían viviendo ahí en Betsaida. No está lejos Betsaida de Cafarnaún, está cerca, ¿no? Entonces, y trabajaban de pescadores o de arregladores de redes en compañía de Simón Pedro y de Andrés. Eran conocidos. Esos 4 discípulos de nuestro Señor Jesucristo pues tenían mucha amistad, mucha relación. Y bueno, pues Santiago Mayor, siendo hermano de Juan, el evangelista, el más pequeño de todos los discípulos, sabemos que los dos son hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Esos son sus papás. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, lo hemos visto en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, que Jesucristo va caminando por el mar de Galilea y les hace el llamado a los 4, ¿no? En estos 4, que Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, les hace el llamado a los 4, ¿no? Y vemos como entonces Santiago, que es Jacobo, es llamado por nuestro Señor Jesucristo para que lo acompañe en la predicación. Entonces, ahí empieza su ministerio, podríamos decirlo de esa manera. Pero también quiero decirles a ustedes que Santiago, en compañía de Juan, participó casi en los mismos eventos. Lo vemos a Santiago que participa en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues, le dice nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme. Y les dice que lo acompañen a un lugar apartado de los otros discípulos, de los otros 9 discípulos, y ven la transfiguración en donde se presenta Moisés y Elías con nuestro Señor Jesucristo, y cambian de vestimenta. Se ve una vestimenta muy reluciente, muy blanca. Les dice, cuando pasa esto, ya sabemos, ya lo hemos leído, que Simón Pedro toma la palabra y dice, Señor, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ya lo hemos nosotros platicado de que cómo es posible que ellos, Simón, Pedro, Santiago
este Jacob, al que le dicen entre comillas mayor, y Juan, ¿cómo iban a identificar que los dos personajes que se le aparecieron ahí a nuestro Señor Jesucristo eran Moisés y Elías? Pues si no tenían fotografías, no tenían videos, y no sabían cómo eran ellos. Sí, la lectura nos dice que eran Moisés y Elías, pero ellos cómo se dieron cuenta de eso. Eso no nos lo explica la Sagrada Escritura. Eso es importante tú que lo analices, ¿verdad? Posiblemente dicen algunos historiadores que Moisés se apareció con las tablas, entonces identificaron, pues es Moisés, ¿verdad? Entonces, pues ya no les quedó otra más que decir, es Moisés el que está ahí porque trae las tablas. Y decían, ¿y de Elías? Pues porque a lo mejor se apareció con una carreta de fuego, y por eso es que pensaron que era Elías, ¿no? Pero a lo que vamos es que, bueno, no vamos a dar la explicación de la transfiguración, ya la tenemos por ahí en un video, ya la pueden ustedes buscar. A lo que les quiero ver es que Santiago, su nombre es Jacob, estuvo presente también en la transfiguración, un suceso muy importante. Sí, que ahora la Iglesia Católica, por medio de la autoridad papal de Juan Pablo II, un papa que tuvo la Iglesia Católica, los católicos ya tienen un misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Rosario, eso lo rezan los jueves, ¿verdad? Hacen su oración, su rezo del Santo Rosario el día jueves. Pero a lo que podemos también entender de estos tres personajes, en donde Santiago se encuentra ahí viendo esta aparición o esta transfiguración, y que pues vamos a recordar que Jesucristo al terminar la transfiguración les dice, no le cuenten nadie esto hasta que haya resucitado. Y vemos cómo le hicieron caso. Ninguno de los tres platicó esto a los demás discípulos, a los otros 9. No eran chismosos así como los mexicanos, ¿verdad? Que todo vamos y contamos y todo vamos y decimos. Permanecieron perfectamente callados. Y da el resultado que pues Santiago no escribe, no tiene ningún escrito. ¿Por qué? Pues porque sabemos que murió muy tempranamente, ¿no? Aproximadamente en el año 44 de nuestra era. Fue el primer discípulo que asesinan, ¿sí? Por causa del Evangelio. Y pues no tuvo oportunidad de escribir nada al respecto, Santiago. Jacob, porque Jesucristo le decía Jacob, no le decía Santiago. Vuelvo a reiterar, eso ya es puesto por los teólogos en la actualidad. Digo, en la actualidad, en el año 300, ¿no? 200, 300 de nuestra era. Pero nuestro Señor Jesucristo le decía Jacob. Y no le decía Jacob mayor, ¿no? Eso ya es invento y puesto por los grandes estudiosos, ¿no? En teología, ¿no? Para diferenciarlo del otro Jacob, que era el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues no lo dice Santiago en ningún escrito. Bueno, pero tampoco Simón Pedro lo dice en ninguna de sus 2 cartas que tenemos por ahí. Y ni mucho menos, bueno, pues no vamos a hablar de los libros contemporáneos que son escritos en aquel entonces y que les llamamos apócrifos. Tampoco vamos a mencionar eso porque no viene al caso. Pero tampoco Juan en su evangelio lo menciona, la transfiguración. Y tampoco se menciona en las 3 cartas que hace Juan sobre lo de la transfiguración. Y tampoco se menciona en el Apocalipsis, que supuestamente es escrita por Juan. Y digo supuestamente porque ya nos hemos dado cuenta que fue escrita por la comunidad juánica, los seguidores de Juan, y se le atribuyeron que eso lo había escrito Juan, pero pues no lo escribió. Y tampoco es una cosa catastrófica ni escatológica el Apocalipsis. Es un libro profético en donde está mencionando situaciones que se iban a presentar en aquel entonces, en esos años en los que estaba viviendo Juan. ¿Sí? No tiene nada que ver con la actualidad, que lo han querido anexar. Pero bueno, esa es otra película, esa es otra explicación. Ya por ahí también está la explicación en el video. Si te interesa, bueno, pues puedes verlo y escucharlo. Pero vamos a regresar con Santiago. Entonces, Santiago no lo escribe, no habla nada de la transfiguración, está presente, y los únicos que escriben la transfiguración, pues es Lucas y Marcos. ¿Y quién le habrá contado a Marcos que hubo una transfiguración? Pues Pedro.
porque recuerden que Pedro, después de haber salido de la cárcel, que Dios lo liberó de la cárcel, fue a hospedarse a la casa de Juan Marcos, ¿no? Así lo voy a mencionar, Juan Marcos, a su casa, que ahí estaba su mamá, que se llamaba María, y le dieron hospedaje a Pedro. Siendo Juan Marcos muy joven, pues Pedro le platicó todo, y entonces ahí se obtuvo la información de la transfiguración, pero esto pues ya había sido después de la resurrección, entonces había cumplido Simón Pedro con platicar esto después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque así se lo había pedido nuestro Señor, el Maestro. Bueno, entonces es importante ver ese suceso de Santiago Mayor, ¿verdad? Voy a seguir mencionando que es Santiago Mayor para que lo tengan ustedes pendiente, pero acuérdense que es Jacob, ¿sí? El hermano de Juan, ¿sí? Deberíamos de decirle Jacob de Zebedeo, ¿verdad? Porque así debería de ser, Jacob de Zebedeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hijo del señor Zebedeo, ¿sí? Bueno. También vamos a ver que en el huerto del Getsemaní, en la oración del huerto, también nuestro Señor Jesucristo escoge a Simón Pedro, a Santiago Mayor y a Juan para que lo acompañen a hacer oración. Y los otros 8 discípulos, porque ya no estaba Judas Iscariote, se quedaron dormidos un poco lejos y ahí pernoctaron, ¿verdad? Y a Simón Pedro, a Juan y a Santiago, pues les dice que lo acompañen en la oración. Yo me pregunto, ¿por qué no le pidió a otros discípulos? ¿Por qué esos discípulos? Unos dirían, es que eran sus consentidos. Ah, sí, porque siempre se menciona eso, ¿no? Y que Juan era el súper consentido. Entonces Simón también era súper consentido, y Santiago, el hermano de Juan, pues también era súper consentido. Y entonces pobre Andrés, ¿verdad? Que fue el primer discípulo, no era súper consentido. Era hermano de Simón Pedro y no era súper consentido, ¿sí? Felipe, fue el segundo discípulo que escogió nuestro Señor Jesús, no era el consentido. Pues no tiene nada que ver eso de los consentidos. Nuestro Señor Jesucristo no pudo haber tenido consentidos, para nada. ¿Sí? Aunque Juan ahí dice, el discípulo que Jesús mucho amaba, ¿no? Él se quiere autodeterminar que era consentido. Pues está equivocado, porque nuestro Señor no hace distinción de personas, ni de raza, ni de posición social. Y a ninguno le puede decir que es consentido. ¿Qué? Porque Juan murió ya de viejo, entonces fue consentido. ¿Verdad que no? No podemos decir eso, ¿sí? Entonces los que se mueran antes no son consentidos, Dios los odia. No, pues no. O sea, caeríamos en una absurda estupidez y razonamiento mundano y humano, ¿sí? O sea, no puede ser eso posible. Entonces no había consentidos. Hay un porqué los tres tenían que estar también ahí en la oración del huerto, así como estuvieron en la transfiguración. Pues bueno, ya se los voy a decir, porque si no los voy a dejar todos atolondrados. Y van a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, dinos, te doy una lana, un dinero, dime tu número de cuenta para depositarte, pero ya dinos, ¿por qué esos 3 discípulos? En primer lugar, Simón Pedro, porque iba a ser y es la piedra angular, el primer papa, como lo dice la iglesia, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, tú serás la primera piedra, ¿no? Por eso significa, Cefas significa piedra, que significa Pedro. Tú eres la primera piedra. Por eso él tenía que estar siempre en todos lados, tenía que estar en todos los chismes. Era chile de todos los moles, Pedro. Así de sencillo. Tenía que estar, porque pues, tenía que saber todo. Él era el que iba a quedar como dirigente, como guía espiritual de todos los demás, no solamente de los discípulos y apóstoles, sino de todos los demás discípulos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo. Y dirán ustedes, pues, ¿cuáles otros? Uy, hay muchos, Ahí está Bernabé, ahí está Juan Marcos, ahí está Pablo, ahí está Timoteo, ahí está Tito, o sea, muchos. Sí, muchos. Y que unos se rebelaron después y se retiraron de los discípulos, pero ya habían aprendido la doctrina, tanto que la aprendieron, que estaban formando sus propias comunidades. Eso me suena como en la actualidad, ¿verdad? Que hay testigos de Jehová, mormones, evangélicos, bautistas, las de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Pues en aquel entonces también pasaba lo mismo. A alguien le interesaba, lo veía muy bonito, y dijeron, pues de aquí voy a sacar provecho, y pues sí sacaban provecho, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto que podemos dejar de analizar. Entonces, los 3 discípulos, primero llama a Simón Pedro, y siempre, porque debe de ser testigo, debe de ser el que debe de saber todo, el chile de todos los moles. Juan, ¿por qué Juan? Pues lo acabo de mencionar, ¿sí? Porque fue el último de los discípulos que iba a morir, y tenía que formar parte de esa iglesia perpetua en la que tenía que vivir
para evangelizar, y de hecho, pues los acabo de mencionar, que el Apocalipsis fue escrita por la comunidad juánica. Y la comunidad juánica pues era formada de muchísima gente, y no solamente de una provincia, sino de muchas provincias. Si ustedes les preguntaban, oye, tú eres cristiano, sí, y yo soy de Juan, ¿no? Como si Cristo estuviera dividido, ¿no? Otros dicen, no, yo soy de Pablo, ¿no? Ah, caray, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, sí, porque había otro que se llamaba Apolo, no, yo soy de Bernabé, qué bueno, no, yo soy de la iglesia de Timoteo, yo soy de Tito, pues, entonces cada quien agarraba a su líder, ¿no? Sí, a su guía espiritual. Y bueno, pues Juan, como siendo el último de los discípulos que muere, por eso tenía que también ser testigo de toda la danza, de toda la doctrina. Otro que también tenía que ser chile de todos los moles, Juan. Y como iba a ser el último de los discípulos en morir, pues tenía que estar presente en todo, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos cómo escribe Juan su evangelio, muy distinto a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque se les dice a esos tres evangelios que son sinópticos. Se parecen mucho. Y yo, como se los he platicado en otros momentos, yo siento que fue un copiadero de la tarea, ¿verdad? Que supuestamente el Evangelio de Marcos fue el primero escrito, y se me hace que por ahí le echaron un vistazo Mateo y Lucas a los escritos de Juan Marcos, y ha de haber dicho, oye, pues a mí me falta poner esto, pues lo voy a poner. No, yo lo voy a poner de mejor manera, dijo Lucas, ¿no? Porque a lo mejor, como era una persona culta, ha de haber dicho, no, yo no lo voy a poner como piensa Juan Marcos, un chamaco, porque era joven. Entonces, ha de haber dicho, yo lo voy a poner de una manera más cultural, ¿no? Porque como tenía que hablar con los griegos, y los griegos pues eran personas supuestamente cultas y preparadas, ¿verdad? Entonces, fue un copiadero, y esos tres evangelios pues se parecen mucho. En cambio, el de Juan no. El Juan está escrito de una manera distinta, en donde hay pasajes bíblicos que no se mencionan en Mateo, Marcos y Lucas. Y siendo que, pues, Pedro pudo haberle explicado muchas cosas a Juan Marcos, y no, Juan Marcos sí escribió lo de la transfiguración, y en cambio Juan, independientemente de que su evangelio es totalmente distinto o diferente, pues no escribió nada con respecto a la transfiguración. Yo creo que no se le hizo tan importante. Pero aquí lo importante o no lo importante es lo de menos, sino lo que estamos analizando es de que la situación de los tres discípulos que siempre escoge nuestro Señor Jesucristo, y en este caso fue Simón, Pedro y Juan. Ya muchos han de estar diciendo, bueno, ya entendimos lo de Simón, Pedro, ya entendimos lo de Juan, pero ¿por qué Santiago el mayor? ¿Por qué Jacob? Sí, porque aquí es todo el chisme completo, ¿no? Y los podría yo dejar con esa duda ahorita, pues investíguenle. Investiguen, ya les ayudé con dos, el tercero, no son capaces ahorita de cortar el video y hasta de mandarme, ¿no? No, que nos explique, bueno, pues estoy tratando de hacerles a ustedes que se pongan a leer, que se pongan a investigar. No crean que yo nací así, no, pues tiene uno que estudiar, tiene uno que leer, tiene uno que pasar muchos años orientado por el Espíritu Santo para que nos pueda decir la verdad, que muchas veces nuestros guías espirituales, sacerdotes, presbíteros, y todos ellos, pastorcitos, ¿verdad? Pues no nos dicen las cosas como son, nos dicen lo que les conviene, pero no nos dicen las cosas como son. Y bueno, pues vemos que Santiago, pues es muy fácil entender esto, ¿sí? Santiago o Jacob el mayor tenía que estar presente, no porque era hermano de Juan, no porque eran pescadores igual que Simón, Pedro, no era por eso, era porque era el primer discípulo que iba a ser asesinado. A ver, repito, porque iba a ser el primer discípulo asesinado, y tenía que tener él, en el poco tiempo, que transmitir la doctrina de Cristo, porque es el primer discípulo que muere en el año 44 aproximadamente. No se tiene la cifra exacta, pero dicen que del 41 al 44 es asesinado. Ustedes dirán, pero el primer discípulo que muere es Judas Iscariote. Sí, pero no fue asesinado. Murió de accidente, según Lucas. Aunque Mateo dice se fue a ahorcar, pues sí se fue a ahorcar, pero no se logró ahorcar. Una cosa es, yo me voy en el camión, bueno, te vas en el camión, pero llegué a la esquina y pasó un taxi y me fui en el taxi. Pero pues yo dije que iba en el camión y todos que usted fue en el camión. Así Mateo dice, pues se fue a ahorcar, pero ¿qué? ¿Lo viste? ¿Lo viste que se trepó al árbol y amarró la soga, se la puso en el cuello y se aventó? No, ¿verdad, Mateo? A ti pues se fue a ahorcar y ya. En cambio, Mateo no, Mateo fue a investigar. Siendo médico, pues se dio cuenta de que había caído y se había roto su cráneo, ¿verdad? Su masa encefálica había ahí
hecha así como quesadillas de sesos, ¿verdad? Y se había muerto del fregadazo, ¿no? Entonces no murió ahorcado, sino murió por un accidente, por una torpeza de no ahorcarse bien. Y pues bueno, fue un accidente, y cuando es un accidente, pues no puedes decir que hayas cumplido con el deseo de matarte, ¿no? Porque eso es pecado. Entonces pues se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho, que ninguno de los 12 se me iba a perder. Ninguno de los 12 que nuestro Señor, nuestro Padre Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, a los 12 los escogió nuestro Señor Jesucristo. A los 12. ¿Sí? Falso por ahí que dicen que Judas Iscariote fue anexado porque él llegó solito, ¿no? Eso dicen las películas, no le crean. Entonces, Santiago, Jacob, el mayor, tenía que estar siempre en todos estos sucesos porque iba a ser el primer discípulo que iba a ser asesinado. ¿Quién lo asesinó? ¿Sí? Herodes Agripa. Sí, Herodes Agripa I. Sí, porque hay muchos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de todos, no? Herodes Agripa I, ahí en Jerusalén. ¿Y cómo murió Santiago el mayor? O sea, Jacob, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Qué fácil, ¿no? Así de rápido, ¿no? Lo agarran y luego sin juicio, sin nada, y órale. Fíjense, no muere crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Le cortan la cabeza, ¿no? Bueno, entonces es por eso que estos 3 discípulos forman parte siempre, la tercia, ¿verdad? Es la tercia de nuestro Señor Jesucristo, de sus discípulos que lo están acompañando y que les está evangelizando y que los está poniendo ahí para que conozcan bien la doctrina. ¿Sí? Bueno, y también vemos entonces que Santiago, ¿sí?, estuvo ahí, según la Sagrada Escritura, en el lago de Tiberíades o el lago de Galilea. Ya les he dicho yo que pues es el mar de Galilea, pero no es un mar salado, sino un mar de agua dulce. Y también estaba ahí, pues vemos que la pesca milagrosa pues también se encuentra ahí con Simón, Pedro y Andrés, y que también se encuentra cuando ven a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el agua. ¿Sí? Entonces, pues también lo vemos en Pentecostés, ¿sí? Está ahí reunido Santiago para recibir al Espíritu Santo. Y lo tenemos también a Santiago, donde nos menciona que va cuando la multiplicación de los panes también se encuentra ahí, hace una participación también en repartir el pan y los peces. Recuerden, la multiplicación son 5,000 personas sin contar a mujeres y niños, y pues también él tiene su labor, su trabajo. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo los manda de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios, a curar enfermos, les da el poder de expulsar demonios, ¿sí? Y vemos otra participación un poco errónea, en donde Santiago y Juan le dicen a nuestro Señor Jesucristo: hemos llegado ahí a la provincia de Samaria y no nos dejaron entrar, ¿verdad? Y y le dicen a nuestro Señor Jesucristo: ¿quieres que bajemos y que consuma fuego esa ciudad de los samaritanos? Y pues Jesús, ¿cómo? Pues yo no he venido a eso. He venido a salvar, no a venir a matar a la gente. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento: no crees en mí, vuelas, ¿no? Te mato. No crees en la doctrina que te estoy diciendo, muérete, ¿no? O si no eran higueras. ¿Se acuerdan de esa parábola o ese pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo llega a una higuera y no daba fruto, y la seca? Dice: higuera que no da fruto, muere, ¿verdad? Pero eso no lo hizo con ningún hombre, con ningún ser humano. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro nosotros, porque pues por ahí tenemos un pasaje bíblico en donde se menciona que Pedro se enoja que porque una pareja, un matrimonio, vende sus propiedades y no le dan el dinero y se mueren. Pedro tiene acceso a ese formato y los mata, ¿no? Esa parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, fue anexado. Eso no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Eso lo ha de haber puesto la iglesia primitiva para meterle temor a la gente, para que la gente diera dinero a la iglesia y para que la gente ayudara a la iglesia, ¿no? Y diera sus bienes, ¿no? De esa manera los quisieron manipular, y eso todavía existe en la actualidad. Entonces, pues, tenemos que tener mucho cuidado, y yo se los hago ver. Pero miren, vamos a leer ahorita nada más Lucas 9, ¿sí?
capítulo número 9, versículo 54. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el número 51 para tener una introducción. Repito, Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí un error de Santiago y de Juan. Ah, no, pero los tenemos en los altares, ¿eh? Son santos, ¿sí? Y cuando decimos santos, hay es que son perfectos, son sin mancha. Bueno, es un error. No digo pecado, es un error que tú, Santiago y Juan, si ellos hubieran hecho eso de bajar fuego y matar a la gente, no, pues eso es un asesinato, entonces hubiera sido un pecado. Pero como tuvieron la prudencia de decirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿quieres que bajemos fuego y los destruyamos porque no nos quisieron recibir? O sea, qué poca abuela, ¿verdad? Ya es tarde, noche, y saben que vamos a Jerusalén, todavía falta mucho, y no nos quisieron recibir en Samaria porque sabe que somos judíos plenos y no quiere que vayamos allá a pasar la Pascua. Y no, Jesucristo en ningún momento les dijo sí. Más bien dice muy claramente aquí, los reprendió. Y se fueron a otra aldea. O sea, esto es un mensaje importante, ¿eh? Cuando las cosas no están bien, porque la gente es imprudente y no acepta a Dios, bueno, pues sacude tus sandalias y vete a otro lugar, a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir llevando a nuestro Señor para que lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Pero no vas a tomar tu justicia, ni eres tú policía, ni juez, ni nada por el estilo. O sea, eso es importante que tú lo tomas en cuenta, porque si no después nos caemos en el error. ¿Sí? Miren, voy a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Lo que les digo que es una falsedad. Esto no debería de estar en la Sagrada Escritura. Y fíjense lo que les estoy diciendo, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que este Señor diga que eso no debe estar? Pues no. Porque en ningún momento nuestro Señor Jesucristo quiere matar a la gente. En ningún momento, que porque están en pecado, muéranse, ¿no? ¿A poco creen que porque cuando en el 57, en 1957 hubo un terremoto y se murió gente, no, es que se murió porque era pecadora? O cuando en el año de 1984 explotó unos tanques de gas allá en la región o en la colonia de San Juanico y hubo una explosión y se quemó mucha gente y se murió mucha gente aquí en México. Estoy hablando de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Toda esa gente que murió quemada es porque eran muy pecadores y Dios les mandó esa destrucción. Pues no. O en el terremoto de 1985, la gente que se murió es porque era muy pecadora y por eso se murió, entonces yo sobreviví porque soy bueno y santo. Pues no. O en el 2017, cuando hay otro terremoto y se muere un montón de gente, no, es que se murieron porque estaban en pecado. Pues no. Dios no viene a matar gente. Somos sus hijos y nos mandó a nuestro Señor Jesucristo para ser liberados del pecado. Entonces, no entenderíamos eso. Dios nos quiere salvar, pero a la vez nos mata. Pues no. Por eso les digo esto de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, ahorita le voy a dar lectura, es una falsedad, esto fue anexado, luego se ve, los que estudiamos y leemos e interpretamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que esto fue anexado. ¿Por quiénes? Pues por la iglesia, para exigirles que los mantuvieran a los holgazanes que no querían trabajar. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no trabajen, vivan de limosnas, vivan de lo que más gente dé. Pues no. Pablo mismo les decía, pónganse a trabajar. Es que ya se va a acabar el mundo, decían los primeros cristianos. Dijo Jesús que ya iba a venir y que iba a reinar en su segunda venida en la parucía. Y pues ya, pues mejor vivimos de la limosna. Bueno, y si todos iban a vivir de la limosna, ¿quién iba a trabajar? Para darles limosna. Y Pablo le dijo, no, pónganse a trabajar. De hecho, en una de sus cartas le dice a Timoteo, le dice, yo voy a ir a repartir
lo que la gente está regalando para la gente necesitada. Yo lo voy a ir a repartir porque por ahí hay fugas. Y no estoy hablando de ningún partido político, pero desde ese entonces ya había fugas de todas las caridades que hacía la gente, pues muchos se quedaban con las cosas. Y por eso Pablo dice, voy a ir a entregarla yo mismo, personalmente. Pero pónganse a trabajar. Pablo, a pesar de que le daban limosna para que prosiguiera su andar y doctrinando, pues él seguía trabajando, haciendo sus casas de campaña, porque eso era lo que él se dedicaba. Sí, ese era su negocio, su forma de tener dinero, ¿no? Bueno, pero miren, vamos a leerlo para que lo tengan ustedes presente, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Como dice, no se rían, es algo serio esto, porque sí está muy exagerado, se pasaron de lanza los primeros grandes teólogos, doctores de la ley, ¿verdad? De nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, exageraron. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo ya les pidió cuentas de esto, pero pues unas cuentesotas, ¿no? Porque todavía existe esto aquí. Y es como cuando ahora nos sacan un video, ¿sí? O le sacan un video a los políticos de que están haciendo algo mal y todavía dicen, no es cierto, no, yo no soy. Está editado ese video. Esa voz no es la mía. Ese rostro no soy yo. Es más, yo ni estaba ahí. Sí, híjole. Capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte de dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, caray, ahí está Pedro, miren. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué entró Satanás en tu corazón para hacerte mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿A Dios le interesa el dinero? ¿A Jesucristo le interesó el dinero? A ver, dígame, ¿qué cita bíblica dice con donde nuestro Señor Jesucristo le interesaba el dinero? No hay ninguna. ¿En donde hay una cita bíblica donde nuestro Padre Dios dice, la lana, el dinero, Josué, el dinero, Moisés? ¿Dónde está Noé? ¿Dónde está Set? El dinero. Abraham, el dinero. Isaac, el dinero. ¿Dónde está? Jeremías, el dinero. Ezequiel, ¿dónde? ¿Cuándo? En ningún lado en la Sagrada Escritura Dios le interesa el dinero. Es más, dice al César lo del César y a Dios lo de Dios. Eso lo dijo Jesucristo. En ningún lado van a encontrar ustedes que a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y mucho menos al Espíritu Santo le interesa el dinero. Qué bárbaro, Dios, se pasaron de lanza aquí. Yo la verdad, hijo, que no estuvieran porque me quedé que sí los apedreaba, ¿verdad? Y con rocas chiquitas para que aguantaran y sufrieran, ¿no? Repito, aquí dice, versículo 3, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué entró Satanás en tu corazón para hacerte mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Órale! Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Pues sí, pues eso es lo que le quería la primera iglesia. La iglesia primitiva, hacerle a los feligreses que tuvieran miedo para que soltaran la lana para seguir viviendo de la limosna, bola de holgazanes y limosneros. No puede ser posible eso. ¿Sí? Y después dice aquí, en el versículo 6, entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar, de volada, No, pues sí, pues ya tenían hasta una sepultura donde enterrarlo, Rápido, todo fue rápido, Fue un funeral express, así le decimos hoy en la actualidad, ¿sí? En el versículo 7, unas 3 horas después, 3 horas después, 3 horas después, entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado, 3 horas después. O sea que Ananías llegó primero, la mujer que andaba yo creo en el mercado, en el tianguis, yo no sé qué andaba haciendo, pero llega 3 horas después, ¿verdad? ¿Sí? Según aquí. Dice, unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, otra vez Pedro, ¿no? Sí. Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. ¡Órale! O sea, fue un entierro matrimonial.
No, ¿y de dónde sacaron la sepultura? Pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe quién se la regaló. Ahí no estaba Judas, ahí no estaba José de Arimatea, ¿eh? Para andar prestando, regalando la sepultura como se la prestó, se la regaló a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 3 horas después, ahí vienen, o sea, de volada, ¿eh? No, 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 yo hubiera querido tener, yo he tenido familiares que los tenemos que enterrar y en 3 horas no llega ni el doctor para levantar el acta de defunción, ¿no? El certificado de defunción. Pero aquí en 3 horas rápido. No, no, eran rápidos allá, ¿eh? No, qué bárbaro. No, 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 no. Esa es una de las cosas que también me llama mucho la atención. Pues, la verdad, no les dé risa. A mí me está dando risa, pero ustedes no se ríen, ¿eh? Aquí entre nos, no nos vamos a reír de esto, pero exageraron, ¿no? Sí. Dice aquí, entonces prosigo, ¿sí? El número 10. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Sí, fue un entierro matrimonial. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Pues lógico, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Pues a soltar la lana. ¿No le das dinero a los discípulos? ¿No le das dinero a la iglesia? A la iglesia primitiva, ¿verdad? Nos morimos, ¿eh? Hay que vender todo y dárselo todo. Hay que pagar el diezmo. Hay que dar limosna. Hay que pagar los sacramentos. Hay que pagar la misa. Ay, no, no, no podemos. Porque si no, te mueres. A una acción viene una reacción. ¿No? Como si a Dios le interesara el dinero. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa el dinero? A ver, piensen. ¿Creen que a Dios les interesa el dinero? ¿El dinero creado por nosotros, los seres humanos? No invente. Sí. Y bueno, pues les acabo de leer una gran mentira, ¿no? Capítulo 5, del 1 al 11. Y después fíjense cómo empieza el capítulo, el versículo 12. Ahí mismo, fíjense cómo dice, por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. O sea, aquí supuestamente Pedro no aprendió a perdonar. No aprendió a tener paciencia. No aprendió a tener caridad. No aprendió a evangelizar, a adoctrinar a Ananías y a Zafira. ¿Sí? No aprendió. Pedro aquí, pobre Pedro aquí, reprobado. Sí, porque hay que cargarle el muerto a Pedro. Bueno, no el muerto, sino los dos muertos, ¿no? Hay que cargárselos a él, porque él es el culpable, ¿no? Fíjense, ¿eh? No, pues, pero Pedro lo tenemos ¿en dónde? La sombra de San Pedro. No, ahorita todos los que son devotos de San Pedro me han de estar recordando a mi mamita, ¿no? A Doña Gude, ¿va? Porque así se llama, ¿verdad? Ni modo, pues, ¿qué hacemos, no? Sí, han de estar la comunidad de todos los seguidores de San Pedro en decir, ¡ay! Está hablando mal de Simón Pedro. Pues no estoy hablando mal de él, estoy hablando mal de quien inventó eso que Pedro no lo hizo. Invéntenlo, o sea, Pedro no pudo haber hecho eso. Ya con haber negado a nuestro Señor Jesucristo era más que suficiente. Sí, como para inventar. Pero miren, ya me salí del tema. ¿Por qué? Estamos hablando de Santiago el Mayor. Pero pues no estamos hablando de Simón Pedro. Pues sí, pero yo nada más les quería hacer ver que hay una cosa que pues me causa mucho pesar, ¿no? Y mucha tristeza y la verdad hasta me anda dando como coraje. Ay, quisiera tener esos teólogos enfrente de mí para decirles, no inventen, no había otra forma de sacarle dinero a la gente. Pónganse a trabajar. Pero bueno, vamos a regresar con Santiago, ¿verdad? Porque, sí, no, porque nos van a decir ustedes. Bueno, miren, vamos a leer una cita bíblica de Marcos 1, el 19. Vamos a buscarlo, en donde, pues sí estamos hablando de Santiago, ¿no? Marcos 1, 19. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Entonces nos damos cuenta que el señor Zebedeo pues tenía varios ayudantes, en esos también estaban sus hijos, y pues se quedó él con sus trabajadores, no se quedó solo, ¿no? Y pasa nuestro Señor Jesucristo, y ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado a Santiago y a Juan su hermano, ¿no? Y les dice, síganme, y órale, ahí van, ¿no? Así nos lo dice también Mateo y nos lo dice Lucas, pero Juan no. Juan nada más nos menciona de otra manera cómo se fueron anexando los discípulos
pero no nos los menciona así como nos lo está mencionando Mateo, Marcos y Lucas. Les digo que es un copiadero, ¿eh? Se copiaron todo, ¿sí? Bien, vamos a leer Marcos 14:33 para ver la otra cita de la que estábamos hablando. Sí, no, porque yo quiero que ustedes queden que esto que les estoy diciendo es de veras. No son inventos como Hechos de los Apóstoles número 5, ¿verdad? Porque van a decir, ¿a poco lo que nos dice? Sí, pues ahí está. Es capítulo 14, versículo 33. Y se llevó Pedro a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara ese momento de dolor. Esta es palabra de Dios. Entonces ahí vemos cómo le pide a estos discípulos que lo acompañen. Entre esos está Santiago, ¿sí? Santiago, el supuestamente mayor, ¿sí? Entonces, bueno, es otra de las citas bíblicas. Vamos a leer otra cita bíblica, Juan 21, del 1 al 8, ¿sí? Para que también lo tengan de lo que acabamos de hablar y no se vayan con que estoy yo exagerando y diciendo mentiras. Juan 21, del 1 al 8. ¿Sí? Bueno, aquí lo tenemos, Juan 21 del 8. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades, o sea, el mar de Galilea. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues, subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada, ¿sí? Bueno, pues ahí nos damos cuenta que ahí estaban los hijos del señor Zebedeo, que ya sabemos quiénes son, pues en ese caso pues es Santiago y Juan en esa pesca, ¿no? Aquí lo curioso es de que nuestro Señor Jesucristo pues ya había muerto, ya había estado ahí resucitado, pero los discípulos, nos menciona Juan, que pues ya se había acabado todo, muy bonito, 3 años siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ya lo habían matado, sufrimos mucho, ya había resucitado, a todo dar, ¿verdad? Pues yo ya me voy a regresar a mi casa. Y así le hizo Tomás, Tomás así, ahí nos vemos, yo ya me voy a mi casa porque ya tiene mucho tiempo que no veo a mi familia, ¿sí? Y en ningún momento nos dice la Sagrada Escritura que los apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, lo que me interesa es el dinero. Ah, no, porque saben a quién le achacan eso de que le interesaba el dinero, lo acaban de adivinar, ya sé que están diciendo que Judas Iscariote. No, pues nuestro Señor lo eligió a él para que guardara el dinero del grupo, ¿verdad? No es un grupo musical, sino es del grupo de los apóstoles, ¿no? Sí, porque del grupo que había un grupo musical, no. Sí, porque hoy en día sí se dice, ¿verdad? El grupo musical, no. Es el grupo de los apóstoles y Judas Iscariote guardaba ese dinero. No tiene nada que ver con eso. Pero lo importante aquí es de que nuestro Señor Jesucristo, bueno, como les estaba yo mencionando, está después de la resurrección, cada quien se va y Tomás pues se va a su casa, que porque pues ya se acabó todo y como si todo hubiera pasado ya de una manera rápida y concisa, ¿no? Y pues entonces, imagínense los discípulos después de haber vivido 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Y ya cada quien a su casa y hacer su vida y acordarse y contárselo a sus hijos, a sus nietos, lo que pasó. Y ya, ese hubiera sido buena forma para evangelizar al mundo entero. Si así que nos sucedió y que se dedicaron los discípulos a predicar la palabra de Dios y a dar su vida por el evangelio, por la doctrina, no la hemos aprendido. Estamos en el año 2021 y tanta gente se ha muerto. ¿Y qué vamos a decir? Es que esos se murieron porque eran muy pecadores. No. ¿De qué? Ya saben, pues de la pandemia, ¿verdad? Pues no. Estamos en este año 2021 y no aprendemos la doctrina de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya leyeron toda la Sagrada Escritura? Los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, ¿ya los leyeron? Bien, así como el joven rico, ¿no? Bien, ya hiciste todo eso. ¿Ya los estudiaste? ¿Ya los estudiaste bien? Bien. ¿Ya los interpretaste? También, como ahorita lo estamos interpretando, bien. ¿Ya los llevaste a cabo? Ah, pues no, ¿verdad? Pues es lo que le pasó al joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues y no pudo. Así estamos, ¿verdad? No, yo creo que no han leído todos los libros de la Sagrada Escritura, ni tampoco los han estudiado, pero aquí que quede entre nosotros, yo no se lo voy a contar a la gente. Yo nomás le estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer. Si llevamos 2021 años y no aprendemos, ¿sí? ¿Lo vamos a hacer como Tomás, que se fue a su casa?
O como los discípulos que ya se fueron a hacer sus trabajos que tenían antes, a la pesca, y ahí se les vuelve a aparecer nuestro Señor Jesucristo y les dice, a ver, ¿dónde andan? O sea, ¿de qué sirvió todo lo que les enseñé? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, bueno, hoy hemos hablado de Santiago, que tuvo muchas participaciones en compañía de su hermano Juan. Él no se denomina que fue consentido, ¿verdad? Ninguno era consentido de nuestro Señor Jesucristo. Si eso hubiera sido así, entonces estaríamos cayendo en un pecado. Que Juan se sintiera consentido es su problema, ¿sí? Porque pues no. Cada quien tenía el amor a nuestro Padre Dios y nuestro Padre Dios le tiene amor a todos, ¿sí? Unos hicieron una cosa que les correspondía, otros la hicieron de una manera distinta, pero todos debemos de llevar a cabo nuestra labor y nuestro trabajo. Que Dios te bendiga.